Bienvenidos a un nuevo capítulo de El mundo que se avecina. Estamos desarrollando el bloque en defensa de la vida y lo estamos haciendo con don Ángel Guerra. Bienvenido, Ángel. Bien hallado, Albert. Como sabemos, él es doctor en biología, presidente de la Asociación Gallega de Bioética, AGABI, ¿no? Te agradecemos de nuevo que estés aquí esta semana para tratar, bueno, pues el comienzo de la vida humana, ¿no? Y la defensa de la vida precisamente en su inicio, ¿no? La vida humana se encuentra actualmente vulnerada en sus diferentes etapas evolutivas, ¿no? Creo que no es difícil darse cuenta, y vosotros en AGABI pues lo estáis abordando, ¿no? Seriamente, pues que esa realidad en pleno siglo XXI, ¿no? No es fácil defender la vida desde el inicio en nuestro mundo actual y en el mundo que se avecina, ¿no? Basta ver las cifras, ¿verdad?, de abortos realizados en los últimos años, y además que aumenta constantemente, ¿no? Parece como que el embrión humano se ve atacado desde sus estadios iniciales, ¿no? y que la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural parece como que no nos concierna, ¿no? Y es vulnerable y atacada, ¿no? Creo que para un católico el deber de defender la vida humana en el presente, en el mundo que se avecina, es cada vez más acuciante, ¿no? Y es verdad que para que el mal triunfe basta que los hombres de bien no hagamos nada, no hagan nada, ¿verdad? Sí. Entonces, Ángel, vosotros hacéis muchas cosas para que eso no suceda, ¿no? Desde AGABI, y tenéis esa amplia experiencia, y tú como científico, ¿no? En esos debates eternos sobre, bueno, ¿y cuándo se inicia? ¿Cuándo podemos decir que se inicia cuándo comienza la vida humana? ¿Cuándo tenemos que defender esa persona que nos definías muy bien en el capítulo anterior con su dignidad? Bueno, es un tema fundamental. Y yo defenderé las cosas, soy católico, pero defenderé las cosas por aquello de estar acompañado del mayor número de personas posible desde una perspectiva aconfesional, ¿no? Científica, fundamentalmente, ¿no? Porque sí que hemos oído de siempre, yo no de siempre, pero porque tampoco soy católico de siempre, pero sí que desde la misma fecundación ya hay un ser humano, ¿no? Una vida. Y lo que yo quiero hacer énfasis es en lo siguiente. Esto no se ponía en tela de juicio hace 60 años, aproximadamente. Sí, 50, 60 años. ¿Por qué se ha degradado tanto la idea de que en la fecundación, es decir, en la unión de un espermatozoide y un óvulo, se produce una nueva criatura humana? Porque en estos años, cuando se empiezan a implantar los métodos de contracepción moderna, los preparados hormonales, los dispositivos intrauterinos, cuya eficacia es efectiva, pero lo que no se sabe es los efectos que tienen, porque muchos son abortivos. Y cuando se empieza con la fecundación in vitro, que luego lo trataremos, cuando se tienen embriones sobrantes y no se sabe qué hacer con ellos, y se los congela, hay más de 600.000 embriones congelados sobrantes en Europa, ¿eh? Pues todas estas modernas técnicas que permiten a la mujer y al hombre controlar el proceso reproductivo, pues crean un problema moral. Y ante ese problema moral caben varias soluciones. Una de ellas es eliminar el problema. ¿Y cómo eliminamos el problema? Pues diciendo que
hay una fecundación, óvulo y espermatozoide, y al cabo de un tiempo resulta que se pueden producir dos individuos de esa cigoto, que ya no se emplea esa palabra tampoco, ¿eh? Es muy bueno emplearla, porque el cigoto es una célula diferente a la unión del espermatozoide y el óvulo, al espermatozoide y al óvulo, es la unión. Entonces, si en los primeros 14 días puede haber una división y dar gemelos, ¿qué es lo que había antes? Había dos niños, había un niño, un bebé. ¿Cómo puede concebirse esto? Y no digamos si ya defiendes que allí hay un alma, pero ¿qué pasa? Que el alma se divide, que interviene Dios dos veces. Y bueno, y en ese periodo de los 14 días o un poco más tarde, bueno, evidentemente los gemelos pueden ser monocoriódicos, dicoriónicos, diamnióticos, monoamnióticos, todo ya eso ocurre dentro de las primeras semanas, pero sobre todo en las 14 primeras, que es el criterio, pues puede haber dos seres que proceden de un mismo cigoto. Por lo tanto, lo normal es decir, no, es que antes no había dos seres. Antes hay un conjunto de células que es una mórula, pero que no están diferenciadas en ningún ser hasta que no se implantan en el útero de la mujer a los 14 días, que entonces ya la división cigótica no es posible. Esto es el ABC de la ginecología y de la embriología, tal y como se explica en las facultades de medicina actualmente y tal como lo aprendí yo. Y te plantea un problema. Problema serio, importante. Sí. ¿Cómo es posible que eso pueda degenerar el cigoto en una cosa absolutamente amorfa o en dos seres que pueden estar separados o juntos, siameses o no? Pues eso, desde el año 22, en que Croghan lo experimentó, dice él, en embriones de cerdo, es el ABC de la ginecología y está en todos los libros de texto. Y nadie no lo ha puesto en entredicho. Pero Gonzalo Herranz, un doctor de Porriño, precisamente, a quien yo conocí, que dio clases en una universidad querida, en Navarra, se propuso examinar las cosas detenidamente y esa cronología ponerla bajo una lupa crítica. Y se dio cuenta de que no la había experimentado nadie, de que eso no está experimentado. Eso es una regla imaginativa que se ha impuesto a base de echarle bibliografía encima, pero sobre todo de dogma, cuando en la ciencia no hay dogmas. Aparentemente. Entonces, Gonzalo Herranz escribe un libro que a mí me ha llenado de alegría, porque se llama El embrión ficticio. Dice, yo porque le llamo a todo eso el embrión ficticio, dice, porque entre los médicos, ginecólogos y gente, sobre todo del ámbito anglosajón, ese esquema que hemos explicado, cronológico, se tenía como dogma de fe y esos 14 primeros días, denominados preembrión, no se consideraban que ahí había una criatura humana. Por lo tanto, anchas Castilla e campa cavallo que l'alba crece, que dicen los italianos. Ya. Si nosotros eliminamos en ese tiempo, no hay ninguna contradicción biológica y sobre todo no pesa sobre mi conciencia ninguna carga moral, porque allí no hay ninguna criatura, ningún bebé, ninguna vida humana. No estamos hablando de que haya un alma o no haya un alma, una vida humana que
dejada en su desarrollo, se produce como vida humana. Aunque Gonzalo Herranz no hubiera expuesto su teoría, que no está rechazada ni comprobada, pero es muy interesante, yo he oído a muchos amigos míos médicos que dicen, pero si es que no hace falta, si es que si tú dejas un cigoto de manera natural, lo que produce es un ser humano. O sea, yo he sido cigoto antes, ¿cómo me va a negar nadie que yo en esa época de esos 14 primeros días he sido un cigoto? Bueno, aún así, la carga de la prueba está en si esos 14 días se puede dividir eso en 2 seres humanos. Eso es. En 2 embriones monocigóticos. Entonces dice Gonzalo Herranz, pero ¿por qué esa cronología? ¿Quién lo ha comprobado? No encuentra ninguna prueba en cientos de trabajos que analiza en ese libro. Y se le ocurre y dice, pero vamos a ver, formada la célula producto de la unión del espermatozoide y del óvulo, es decir, el cigoto, y recalco, porque no quieren usar esa palabra. Si hay una división, nada más producirse los 2 primeros blastómeros, ya hay 2 criaturas. Y no hace falta dejar pasar 14 días. Porque eso no puede ser así. Y entonces no hay ni 2 criaturas, ni hay 2 momentos de implantación del alma, ni nada. Se divide el cigoto y las células trofoblásticas de los alrededores pueden dar el amnios, el corion, y pueden ya ser un amnios y un corion, o 2 amnios, 2 corions, y tenemos los siameses o tenemos los gemelos monocigóticos, pero la división es en el momento en que el cigoto se ha formado, en la primera división blastular. Dices tú, ¡ocho! ¿Y esto por qué no se había ocurrido a nadie antes? Bueno, porque también en esto hay que ser un poco genio, que es lo que Gonzalo Herranz era. Y entonces uno va a la bibliografía que le ha discutido y no encuentra pruebas en contra. No hay... No, lo único que dicen es, con bastante mala uva, el criterio de este vaticanista, o sea, como que estuviera pontificando. Con una voz en off que le estuviera diciendo el Papa, oye, crea una cuestión científica para defender el que... No, hombre, no, si este hombre es católico, pero es científico, sobre todo, es médico. Y se le ocurre esta cronología de la división monocigótica. Y nadie la ha rechazado, solamente le han denostado el ser, pues eso, vaticanista, ¿no? Ahora bien, yo creo que esta cuestión define otra cosa. Define que sí que en la ciencia hay dogmas y que la prensa científica, no toda ella es libre de expresión. Está mediatizada por muchos fenómenos que son comerciales fundamentalmente. Porque tú imagínate que en un momento determinado se demuestra la tesis o la hipótesis de Gonzalo Herranz, pues a muchos que están practicando la fecundación in vitro, a muchas mujeres que toman la píldora, les vendría un cargo de conciencia de que están realmente matando una criatura, porque desde el momento de la concepción hay un ser humano vivo que, si lo dejas de manera natural, da lugar a un bebé magnífico. Porque esta siempre es el tema, ¿no? La terminología, ¿no? Los conceptos, ¿no? Claro. Acláranos, por favor, Ángel, brevemente, ¿no? para una audiencia no especializada, ¿no? ¿Cuándo podemos utilizar la palabra embrión, feto, bebé o criatura? ¿Cómo podemos
¿Cómo deberíamos hablar en estos términos? Pues embriones, desde el mismo momento en que se realiza la fecundación, que se puede llamar cigoto, desde el mismo momento de la fecundación ya hay un embrión. Luego, si queremos hablar un poco de feto, pues después de la la implantación en el útero materno, pasadas las 14 días, no hay un criterio muy definido, pero entre los 14 la gestación son 9 meses, son 36 semanas, ¿no? Pues a partir de la 16, 14, 16 hasta la 36, ahí ya se puede hablar de feto. En Estados Unidos existe la prueba del primer momento en que se produce una pulsación del corazón, ¿no? Que no me acuerdo ahora muy bien a cuántas semanas es, a lo mejor tú te acuerdas mejor, ¿no? A las 16 semanas me parece que se ofrece. Podría ser, sí. Pues a partir de ahí ya se puede estar hablando de un feto, ¿no? Y eso es una prueba que en muchos estados de Estados Unidos se autentifica como que ahí ya no se puede practicar aborto, porque hay un feto, ¿no? Hay una criatura humana, ¿no? Y luego, es que me produce un poquito de asco hablar de esto, ¿no? Porque yo no sé si tú has ido a ver las ecografías cuando tu mujer estaba embarazada. Sí, sí. Pero es que te quedas impresionado. Sí. Te quedas muy impresionado. A las pocas semanas el niño ya se está chupando el dedo. Pero pocas semanas quiere decir 18 semanas. 14, 16, 18, todo ahí. Ya está el niño chupándose el dedo, ¿no? Ya hay una criatura ahí tremenda, ¿no? Y, sin embargo, en las clínicas abortistas, que gracias a Dios hoy en día hay muchas películas, Nathanson fue el primero, si te acuerdas, y ahora hay muchas enfermeras y algunos médicos que están confesándose, porque prácticamente son confesiones, ¿no?, de lo que ocurre en esas clínicas, pues te da auténtico pavor de cómo se extraen los embriones. Hay métodos que son químicos, métodos abortivos químicos, ¿no? Pero hay otros métodos que son bombas de succión y hay otros métodos que son cuchillas que se están destrozando al embrión. Y el otro día leía un artículo tremendo por lo irrisorio. Dicen: las clínicas abortivas están polucionando las aguas de alrededor de los hospitales, porque utilizan una serie de metodologías y una serie de productos que luego van al mar. No les importaba nada lo que estaban matando, les importaba la contaminación. Es ridículo el abordar el tema desde ese punto de vista, ¿no? Pero el tema es el siguiente: ¿por qué producimos en la fecundación in vitro embriones que luego no vamos a utilizar y que vamos a tener? O sea, a una mujer, para que tenga una criatura, hay personas en mi familia que lo han hecho. Yo no estoy hablando como si yo fuera un puritano en medio de una sociedad absolutamente corrupta. No, en mi propia familia ha ocurrido, ¿no? 3 embriones implantados, ¿no? Ha tenido 2 hijos. El tercero se ha perdido. Dice ella que le implantaron 3, yo creo que debieron ser alguno más, o que se fabricaron alguno más, ¿no? ¿Dónde están los otros? Están en un congelador a 183 grados, porque ella no paga ninguna cuota para mantenerlos. Siguen manteniéndose por si ese matrimonio los quiere en algún momento. Es una locura. Ahora hay un movimiento en Estados Unidos que se está pensando si es moral o no es moral, que es la adopción de embriones congelados. No sé si lo sabías, pero hay varias asociaciones de personas religiosas de distintas confesiones que
cuando quieren tener un niño, porque los motivos que sean no lo tienen, van a un hospital y adoptan alguno de los embriones que está congelado. Bueno, el mal ya está hecho, el embrión está congelado y está siendo manipulada una criatura como si fuera una cosa, y uno se pregunta, ¿y sacar a ese embrión de esa situación, que es un acto de generosidad, porque tampoco los padres se plantean, oiga, deme el embrión genéticamente sin defecto, lo aceptan como venga? ¿Eso es generosidad y eso es moralmente aceptable o no? Pues los moralistas, yo personalmente pienso que sí, que es moralmente aceptable, pero hay moralistas que dicen que no, que el mal ya hecho no es irremediable y que se sigue manipulando el embrión. Pero en definitiva hay un movimiento pietosi, que da, porque tiene piedad sobre esas criaturas congeladas, que está llevando ya, la última vez que leí, eran 1000 familias que habían aceptado embriones en Estados Unidos. En Europa se está también dando. Bueno, ¿cuándo comienza la vida humana? Biológicamente no hay ninguna experiencia comprobada científicamente que me diga que no comienza desde el momento en que un óvulo fecunda, un espermatozoide fecunda un óvulo. No. El resto de preembrión es un invento económicamente productivo y basado en unas experiencias que se han tomado como dogmas por una serie de criterios científicos trufados de utilitarismo y mercantilismo. Ángel, nos quedan 5 minutos y hay muchos temas, ¿no? en el capítulo. Yo creo que ha estado muy bien clarificar, pero en estos 5 últimos minutos me gustaría ir a otro tema polémico, ¿no? Has hablado de gestación, de reproducción, pero estamos en otra fase ahora de la maternidad subrogada, e incluso algunos están barajando la posibilidad de un útero artificial y por tanto... Sí. Nos vamos a convertir en ovíparos, más que en vivíparos. ¿no? Es decir, en China, en otros lugares ya se está... Incluso el debate moral, ¿no? Que algunos de mis estudiantes en la UIC pues les planteaban, ¿no? A raíz del caso este famoso de la maternidad subrogada, ¿no? Que les dije, bueno, entonces sería más moral una maternidad, digamos, en un útero artificial, ¿no? Y bueno, se suscitó un debate importantísimo. Te lo traslado a ti. Es decir, que desde una visión bioética, en estos 4 minutos que nos quedan, ¿cómo ves el tema de la maternidad subrogada y cómo ves ese futurible para el mundo que se avecina de un útero artificial, que parece ser que es muy complicado, pero bueno, ¿cómo verías una maternidad ya fuera del ser humano, ¿no? Vayamos a la maternidad subrogada. En primer lugar, todo comienza por una fecundación in vitro y, como decía antes, hay una eliminación de embriones. Por lo tanto, el procedimiento inicial está viciado porque hay abortos. Eso es el primer caso. El segundo es, normalmente, en una subrogación, lo que hay es el aprovechamiento de un vientre ajeno por motivos económicos para colocar ahí una criatura para que se solucione un problema. Ese vientre anónimo está siendo mercantilizado y no se puede. Eso en un Pero en algunos casos dicen, no, es altruismo. Sí, es altruista. ¿Sabes, no? Que hay algunos casos que dicen, Habría que ver cuándo es altruista, pero lo que está también siendo cosificada es la criatura. Y después, ¿cómo se concibe que una mujer, llevando 9 meses una criatura en su seno, que hay un apego total, sea capaz de desprenderse de ella y entregarla? Esto es bastante antinatural. De hecho, en las clínicas ucranianas, que era la Meca, tenían un gabinete psicológico para llevar a todas estas personas, porque ese apego era normal y el desapego era lo anormal. Pero se está instrumentalizando al niño, la criatura. La criatura está ahí concebida para resolver un problema, nada más. No está concebida porque se le quiere como tal. Y no digamos si el origen es heterólogo, es decir, que no son
espermatozoides y los óvulos de sus propios padres, ¿no? Cómo esa criatura después tiene que saber el origen, porque va a preguntar por el origen, en el caso de que estamos hablando, más porque esa persona con los años que tiene, pues se define como tal. Entonces, habrá que ver si la generación es altruista, porque en la mayoría de los casos hay que pagar para mantener todas esas cosas. Y luego hay otra cuestión. Imagínate que esa persona tiene en el vientre el niño de otros y esa persona por algún caso tiene que ser operada a vida o muerte por que tiene un cáncer o por lo que... ¿Qué se hace con ese embrión? ¿Quién es el dueño del embrión? Es una mercancía. Es una mercancía. Los padres pueden decir aborta porque tú vas a tener ahora después quimioterapia. Por lo tanto, el niño está siendo utilizado, es un absoluto medio para cubrir una necesidad, un deseo de los padres. Y la maternidad y la paternidad no es un derecho. Eso es lo que tiene que aprender la gente. Es un don. Entonces, uno dice, sí, pero es que adoptar un niño en España, por ejemplo, es muy complicado. Eso es otro tema. Pero efectivamente, durante muchos años hubo adopción. Ahora la adopción tiene complicaciones, pero no es, a juicio de la bioética, solución la maternidad subrogada. Y mucho menos será el tema de tener un útero absolutamente artificial, porque entonces la cosificación de un ser humano y el manejo mercantilista del asunto es todavía más evidente y más claro. O sea, los mecanismos humanos que dan lugar a la vida humana tienen por su propia dignidad la propiedad de no ser susceptibles, de ser éticos, porque se les haga más sencillos y más separados de los seres humanos, que son los que los deben engendrar y los que los deben cultivar en ellos. Pues ese parece ser que va a ser el siguiente debate, ¿no? Es decir, que empieza a haber ya pues algunas empresas que fabulan, ¿no? Porque tal vez todavía Ectolife, por ejemplo, ¿no? Que todavía, bueno, parece ser que los científicos decís que la reproducción, Nicolás Joupe me contaba hace tiempo, es muy difícil, ¿verdad?, reproducir un útero humano, pero bueno, estas empresas aquí o en China y tal quieren hacerlo. ¿Y cómo se reproduce todo las sensaciones que le ofrece la madre, sensitivas y amorosas, a ese útero artificial? ¿Qué se le van a poner? Es que, Ángel, tema apasionante, ¿verdad? Este abriría otro capítulo, ¿no?, sobre el tema de si la reproducción humana, ¿no?, en este mundo que se avecina, los transhumanistas, claro, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con la reproducción humana? Y qué va a pasar con la reproducción. Oye, muchísimas gracias, Ángel, como siempre, se nos queda corto el tiempo. Sí, eso es lo que me pasa. Y es lo que pasa con todos, ¿no? Pero bueno, espero que sea claro. Claro que sí, ¿no? Yo creo que ha clarificado muchísimo y te emplazo a la semana siguiente para continuar este bloque de la defensa de la vida. Nada, aquí estaremos si Dios quiere. Gracias.